Jeremías al 10. Voy a leer esta parte de la escritura y ustedes siguen con su vista mientras yo leo en voz alta. Jeremías 17 del 1 al 10. Entonces, mientras lo buscan, hermanos, y mientras se ponen de pie, un momentito, luego oramos y comenzamos una breve enseñanza. Dice así la palabra de Dios: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oremos. Padre celestial, agradezco la bendición tuya a nuestras vidas y el privilegio que me das de predicar en esta iglesia. Bendice este tiempo. Vamos a considerar la enseñanza de tu palabra para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos convenza de tomar buenas decisiones en los asuntos relacionados al tema que tu palabra nos muestre. Te pedimos bendición, Señor, en todo aspecto. Quita los estorbos de nuestra mente y de nuestro corazón, y que pueda ser bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bueno, pues doy gracias a Dios por cada persona que está confiando en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él un día salvó nuestras almas y nos salvó de diversas situaciones en las que estábamos metidos o esclavizados. Y algunos experimentaron cosas trágicas en su vida. El pecado dañó demasiado sus vidas. En otros no fue así, de esa manera, pero la condición de cada ser humano es la misma. Estábamos camino a una condenación eterna hasta que Cristo nos salvó y nos puso en el mejor camino para vivir la vida cristiana y ahora honrar a Dios. Y gracias a Dios por cada alma que ha sido salva, y nosotros nos gozamos de estar ahora en algo diferente. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que nuestra vida actual ya no es la misma que antes, ya esas cosas viejas pasaron. Ahí en 2 Corintios, ¿verdad? Pablo hablando a la iglesia. Y por la gracia de Dios, no por mérito nuestro, nosotros ya no somos humanos o personas comunes y corrientes. Somos hijos de Dios, estamos en Cristo, una posición privilegiada, y Él nos ha dado herramientas, Él nos ha dado cosas que humanamente no podríamos tener para vivir victoriosamente la vida cristiana.
Me gusta mencionar tres cosas y yo le llamo tres poderes que Dios nos ha dado para poder vivir victoriosamente nuestra nueva vida en Cristo. El primer poder es la fe. La Biblia presenta en una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es una condición del corazón de confiar en Dios, por medio de la que Él, al observarla, manifiesta su poder a favor de nuestras vidas. De manera que Él dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué podríamos lograr? Le diríamos a este monte, quítate de aquí, pásate al mar, y os obedecería, ¿verdad? Entonces, la fe es lo que desencadena el poder de Dios en nuestras vidas, confiando en Él. Otro poder es el Espíritu Santo. A la iglesia que comenzaba ahí en el libro de los Hechos, dice la historia que por miedo de los judíos estaban encerrados y ellos recordaban que Cristo les había dicho: espérense en Jerusalén hasta que sea cumplida la promesa, yo enviaré el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 1:8 dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, otro poder, la fe, el Espíritu Santo, y el tercero que yo quiero mencionar es el Evangelio. La buena noticia de que alguien sacrificó su vida para redimirnos de la condenación del pecado, el Evangelio. Romanos 1:16, bien conocido: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando escuchamos esa buena noticia, cuando llegamos a comprender nuestra condición y que solo en Cristo podríamos ser llevados a la eternidad, ser perdonados y tener el derecho de ser hijos de Dios, ese poder de Dios por medio del Evangelio nos llevó a conocer de Cristo nuestro Salvador. Entonces, por esas tres razones digo, el creyente, el cristiano, no es una persona común y corriente. Si llega a fracasar en su caminar con Cristo, no es porque Dios no le haya dado lo suficiente o lo necesario para triunfar. Él ya nos ha dado estas cosas, además de muchas que podemos mencionar. Pero el pasaje que leíamos, hermanos, hablando de la condición del corazón. Esa noche mantenga esa frase en su mente: la condición del corazón. Ahí el profeta Jeremías, que fue encomendado por Dios para predicarle al pueblo, cada mensaje que Dios quería entregar al pueblo, se lo daba a conocer al profeta Jeremías, y él hablaba de parte de Dios para ese pueblo que estaba caminando ya descarriado, y Dios quería traerlo. Él quería atraerlo nuevamente a que caminaran en esa vida de pueblo de Dios, en esa vida de aquel pueblo llamado mi especial tesoro, de esa vida que ellos estaban abandonando. Entonces, en este pasaje podemos entender, leyendo 3 versículos, que Dios está tratando con los asuntos del corazón. Por eso quiero hablar acerca de la condición del corazón. La primera vez que en ese capítulo se menciona corazón es en el versículo 1. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está, ¿en dónde? En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El otro versículo que habla del corazón, el versículo 5: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón, ¿qué hace? Se aparta de Jehová. El tercer versículo que habla del corazón, el verso 9, dice: engañoso es el corazón,
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la cuarta vez que habla ese pasaje del corazón en el versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, en resumen, ahí en 10 versículos, Jeremías está entregando el mensaje para el pueblo de Dios y les habla de la condición en la que se encuentra su corazón. Ahora, aunque caminemos fieles en los caminos del Señor, siempre, hermanos, siempre es bueno examinar cómo está nuestro corazón. Porque puede ser que tus deseos en algún momento del día ya deseaste algo incorrecto y está ahí oculto en tu corazón. Tienes que cuidar tus palabras, porque puede ser que en algún momento del día también por ahí tu corazón está intentando que hables cosas que no son agradables a Dios. Entonces tus deseos, tus palabras, tus sentimientos, todas tus acciones, las que pueden ser visibles y las que quedan ocultas. Por esa razón el pueblo de Israel era exhortado para que mirara hacia adentro de su corazón y pudiera reconocer qué fallas había allí delante de Dios. Puede ser que hemos caminado fieles, hermanos, pero nunca habrá un corazón completamente perfecto para que diga: yo creo que ya no hay necesidad de que yo me examine, estoy perfecto con Dios. ¿Alguien de ustedes podría decirlo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos en la Biblia, especialmente del libro de Proverbios, que dicen acerca del corazón. En Proverbios 2:22 dice la palabra de Dios, 2:2. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esa palabrita, hermanos, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Por qué en el libro de Proverbios se le dice al que escucha ese proverbio: tienes que inclinar tu corazón? ¿Por qué le dice? Es algo que tú tienes que decidir, inclinar tu corazón. Porque el corazón naturalmente no quiere inclinarse. Porque el corazón naturalmente no quiere doblegarse ante la voluntad de Dios, porque está cómodo y disfruta de aquellas cosas que acostumbró vivir cuando vivía lejos de Dios. Y aún estando en el camino del Señor, hermanos, nuestro corazón todavía quiere deleitarse en cosas que no le agradan a Dios. Y es una indicación de parte de Dios hacia nuestra conducta, hacia nuestro corazón. Tu corazón no quiere, pero tienes que inclinarlo hacia Dios. Aquí dice: inclinarlo a la prudencia. Otro versículo, 3:5, Proverbios 3:5. Otra cosa que el corazón no quiere hacer es confiar en Dios. A veces ni siquiera lo pensamos, hermanos, de manera espontánea, de repente surge que nuestra vida quiere ser manejada a veces con nuestro propio deseo y a veces así como se nos presente la vida, sin ser cuidadosos, sin planificar, y ahí vamos. Dice aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón. Porque si lo intentamos nosotros, ahí dice que va a haber un cuerpo enfermo, nuestros huesos van a sufrir, verso 8, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y entonces, antes de que venga esa tragedia, el Señor está indicándonos para nosotros, cuando nuestro corazón quiera seguir sus propios deseos o pensamientos, nosotros confiemos en Dios. El otro versículo en Proverbios 4:23
Son textos bien conocidos, pero vamos a leerlos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, de todo lo que es el ser humano, de todo lo que es la esencia del ser humano, hermanos, Dios está indicando, guarda tu corazón. Porque allí en lo profundo de nuestro ser, el corazón es la parte del ser humano donde se originan aquellas cosas que te van a hacer pecar contra Dios. Cristo lo dijo, del corazón surgen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, ¿verdad? Y por esa razón aquí la palabra de Dios enseñándonos a nosotros dice que debemos ser cuidadosos sobre toda aquella cosa que nosotros vigilamos o protegemos, debemos proteger nuestro corazón, porque de él mana la vida. El centro del ser humano donde Dios trata, donde Dios trabaja, donde Dios quiere comenzar esa gran obra para nosotros es el corazón. Por eso la recomendación de él sobre todas las cosas es guárdalo, protégelo. Otro texto que habla acerca del corazón, vamos a volver al pasaje de Jeremías 17. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos enseña Jeremías acerca de la condición del corazón. Ya miramos qué recomienda Dios, por qué lo recomienda Dios allá en Proverbios, pero luego ahí en el versículo 1, hermanos, en primer lugar, la condición del corazón. En primer lugar, tiene pecado evidente. No se puede esconder. Aunque lo intentemos ocultar, hay evidencia en la vida de cada persona de que hay pecado. Es claro, se puede ver. Dice ahí, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Es como si nuestro corazón fuera una roca y allí en esa roca de nuestro corazón se haya taladrado la palabra, aquí hay pecado. Y es como un espectacular que está puesto en alto para que todos lo vean. Y dice aquí que el pecado en el pueblo de Judá era como algo tan visible que no se podía esconder. Era tan marcado allí que no se podía borrar. Dice ahí que está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, la condición de tu corazón tiene pecado evidente. No lo podemos esconder, y aunque entre nosotros pudiéramos ocultar ese pecado, Dios sí lo ve. Es tan evidente, decía hace rato, como un anuncio espectacular que está puesto en alto y todos lo pueden ver. Esa es la realidad del ser humano. Cuando no quiere que Dios trate en su vida, no quiere que Dios trate esa condición en la que está viviendo. La segunda cosa acerca de la condición de tu corazón es que tiene conducta errante. En el verso 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta, anda errante. Su corazón se aparta de Jehová. Entonces Jeremías le dice al pueblo, su corazón está errante. Hay una forma de caminar en la vida. Hay una sola forma correcta de caminar en la vida, y es caminando diariamente, teniendo temor de Dios y tratando de agradarle, guiándonos por medio de su palabra, de sus consejos que hay ahí. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer algo en la vida que no va con eso, dice Jeremías de parte de Dios, tienen un corazón que se aparta, está errante. Vamos al libro de
Eclesiastés, y ahí hay algo que se menciona acerca del corazón, de la conducta del ser humano. Eclesiastés 7:20 dice ahí la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué no existe una persona en el mundo que siempre haga el bien y nunca peque? Porque la condición del corazón humano es errante. Cuando Isaías habla del siervo de Dios que va a llevar nuestras cargas, en el futuro, hablaba Isaías hacia el futuro, refiriéndose al sacrificio de Cristo en la cruz, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, y ninguno de nosotros queda fuera, cada cual, dice ahí, se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La condición del corazón es que tiene una conducta errante, caminando lejos de Dios o apartándose del Señor. En tercer lugar, la condición del corazón, en el verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Algunas veces ustedes han escuchado a personas decir de otra: esa persona tiene un buen corazón. ¿Sí han oído? Pero no es completamente cierto eso. Hay cosas buenas en la conducta, quizá eso es lo que hace decir: esa persona tiene un corazón bueno. Pero cuando Dios diagnostica el corazón del ser humano, Él tiene otra opinión. ¿Qué dice Él? Engañoso es el corazón y rompe récord. Dice ahí, y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sí saben qué es romper récord. Qué bueno cuando un deportista, por ejemplo, en la carrera de velocidad de 100 metros, rompe récord. Es algo digno de elogiarse, ¿verdad? ¿Quién puede correr como una liebre? ¿Quién puede ganarle a todos esos altos atléticos y en las Olimpiadas ganarse la medalla de oro? Otros programas hay de cualquier cosa. Bueno, mira, este hizo algo tan impresionante que rompió un récord. Bueno, el ser humano ante Dios, el único récord que rompe es que es perverso más que todas las cosas. Eso no causa alegría en el corazón de nosotros. Eso no produce orgullo. No hay nada de satisfacción saber que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la verdad, hermanos, es que siempre tratamos de ocultar esos defectos. Tratamos de ocultar, si es más grave la condición, las perversiones. Siempre tratamos de ocultar las apariencias con la hipocresía, aparentando ser lo que no somos. El corazón del ser humano, hermanos, y el cristiano batalla con eso todavía. Pero siempre hay un remedio. Allá Proverbios dice: confía en Jehová, cuida tu corazón. ¿Y cómo vamos a cuidar el corazón? Cada vez que la palabra de Dios se predica hay consejos, y no hay mejor consejo que la palabra de Dios. Te habla acerca de tu familia, cómo puedes ser mejor en esa área. Te habla acerca de ti como varón, cómo puedes ser mejor un varón para Dios. Te habla a ti como mujer, como dama, cómo tú puedes ser o llevar una vida de dama, de mujer mejor para Dios. ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón? Siguiendo el consejo de Dios. Dice ahí en Jeremías 17:9, acerca del corazón: es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el último versículo que menciona el corazón en el versículo 10: yo Jehová
A veces presumimos que, por ejemplo, yo puedo decir, a mi esposa no hay nadie en la vida que la conozca mejor que yo. O ella podría decir, a Joel, no hay nadie en la vida que lo pueda conocer mejor que yo, ¿verdad? O los papás a los niños, a los hijos en casa. Yo sí sé quién es esta o quién es este. Y los papás que tienen gemelitos que están igualitos, hasta las mamás no se equivocan quién es uno y quién es otro. Y dicen, yo sí conozco a mis hijos. Pero el que conoce perfectamente el corazón es Dios. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En 3 aspectos, Jeremías le dice al pueblo de Dios la condición de su corazón. En primer lugar, tiene pecado evidente, no se puede esconder. En segundo lugar, tiene una conducta errante, siempre busca apartarse. En tercer lugar, tiene engaño récord. Lo único en lo que sí rompemos un récord establecido es que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y en la Biblia, hermanos, y vamos a usar todavía 2 textos más o 3 textos más que nos hablan acerca de un hombre que tiene cosas admirables según lo que la Biblia dice. David es un hombre al que se le mencionó en algún punto de su vida como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aunque la Biblia menciona que David fue un hombre, es más, Dios mismo menciona en sus propias palabras que David es un hombre conforme a su corazón, David en su trayecto de vida nos da lecciones por su conducta, por ciertas decisiones que él tomó, que a pesar de ser tan alabados o a pesar de ser tan reconocidos como fieles, debemos tener cuidado con el corazón. Primera de Samuel 22:3. En el libro de Primero de Samuel 22:3 y 5. Dice ahí, hermanos, que David estaba siendo perseguido por su suegro, y ahí hay que tener cuidado. Él, cuando estaba siendo perseguido por su suegro, fue a un lugar que era fuera del territorio del pueblo de Dios. David tenía que vivir y desenvolverse como hombre de Dios en el territorio de Israel. Pero un día, al ver el peligro y la situación que era peligrosa para él, dice, me voy a ir a Moab. Y se fue a ese pueblo extranjero. Y fíjese lo que dice el verso 3. David dice al rey de ese lugar, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Lean lo siguiente, hermano, dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y hasta ahí perfecto, él está esperando que Dios le muestre qué es el plan de él hacia su vida. Dice ahí, te voy a encargar a mi papá y a mi mamá, mientras por acá yo espero a ver qué va a decidir Dios acerca de mi vida. ¿Cuántos le han dicho a Dios esto? Señor, voy a esperar hasta que esté seguro. ¿Qué vas a hacer tú en mi vida? ¿Sí lo han hecho? Dice acá los siguientes versículos. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces David estaba en ese lugar tratando de proteger su vida, pero luego viene el siervo de Dios. Y ustedes, hermanos de la iglesia,
deben dar gracias a Dios por él, por su siervo, que es el instrumento humano usado por él para a veces orientarles a ustedes. Dice aquí en el verso 5, pero el profeta Gad dijo a David, ¿qué dijo? No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. El profeta Gad, el siervo de Dios, vino con David y le dijo, hay algo que debes cuidar. La decisión que has tomado de salirte de Judá y venirte a Moab no es correcta. Te recomiendo que tú regreses al territorio de Judá. Y el territorio de Judá pues era el territorio del pueblo de Dios. El lugar designado para que el pueblo de Dios viviera allí. Pero David se había salido de ahí. Dice ahí, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, qué bueno por la obediencia, y vino al bosque de Aret. En lugar de cuestionar al siervo de Dios o en lugar de contradecir el consejo, ¿qué hizo David? Obedeció. Bueno, profeta, bueno, siervo, bueno, pastor, tu palabra o tus palabras son un buen consejo, voy a hacerlo como tú me recomiendas. Y se fue a la tierra de Judá, donde debería estar como parte del pueblo de Dios. Pero luego algo sucede. Primero de Samuel 27:1. Primero de Samuel 27:1. ¿De qué estamos hablando? De la condición del corazón. ¿Qué dice ahí acerca de David? 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, fíjense, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Se da cuenta? ¿Qué le había dicho el profeta de Dios? Directamente le había recibido palabra de Dios para David. Va y le dice, no te quedes aquí en Moab, vete a tierra de Judá. La razón es el lugar designado de Dios para su pueblo. Pero estando allá, él dijo, no hay nada en la vida que me pueda salvar del rey del rey Saúl, perdón. Entonces me voy a ir. ¿Y qué lugar escogió? Según su corazón. ¿Qué lugar escogió? Irse a la tierra de los filisteos. Peor, porque esos ni siquiera parientes eran como Moab. La abuelita de David era, ¿qué? Moabita, ¿verdad? Entonces ahora dice ahí, dijo David en su corazón, me voy a ir con los filisteos. Y él se fue porque él pensó en ese día, no hay nada en este lugar que me pueda salvar de la mano de Saúl. ¿Y era realidad ese pensamiento? No, Dios había prometido protegerlo. En ese lugar, es más, le dio un recado al profeta Gad para que él fuera allí por designio de Dios. Ahora, eso, si continuamos leyendo la historia, cuando él se va con los filisteos, un día ellos van a una guerra y dejan a sus familias en la ciudad de Siclag. Los amalecitas vienen, secuestran a sus mujeres, a sus hijos, destruyen todo, queman la ciudad. Todo porque David siguió. ¿Qué dice el verso 1? Dijo David en su corazón, el rey me va a matar y lo mejor es irme con los filisteos. Según su corazón tomó la decisión. Pregunto, ¿le fue bien en su vida? Se vinieron para él unas de las mayores tragedias para él y su familia y los que estaban con él. Es por eso que nosotros como cristianos debemos tener cuidado de seguir el sentimiento del corazón, los deseos del corazón. Aunque haya caminado fiel con Dios,
Siempre ser cuidadosos porque la palabra de Dios lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y terminamos con Proverbios 28-26. Proverbios 28-26. Voy a leer, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y camina en sabiduría se refiere a esa sabiduría que recomienda Proverbios. El temor de Dios. Que el Señor use su palabra, no solamente esta noche, sino cada vez que usted la escucha, para ir acomodando su vida al modo de Dios. Que sea usted más vigilante, más cuidadoso de seguir sus sentimientos, aunque a veces esos sentimientos vayan disfrazados de fidelidad o de temor de Dios. Estar siempre bien seguro de que es Dios y es el consejo que viene de Él el que va a estar guiando nuestras vidas. Inclina su rostro, cierre sus ojos y vamos a terminar en oración. Padre celestial, te agradezco por tu palabra que hemos leído y explicado. Que tu Espíritu Santo, Señor, siembre esta verdad y estos consejos, formando convicción en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas de esta congregación. Ayúdalos